La Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. Hola, muy buenas tardes, Iglesia. Dios les continúe bendiciendo. En esta tarde quiero leer una porción del Salmo 118 bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que vamos a decir ahora, Iglesia Bethesda, desde nuestras casas, que para siempre es su misericordia. Y no temamos, no temeremos, porque Dios está con nosotros. Así que en esta tarde quiero invitarte a que cantes eso conmigo, que Él es nuestra ancla, que Él es nuestro centro, nuestra esperanza y nuestro todo. Si no te la sabes, puedes escucharla y si no, cantarla conmigo a nuestro Dios. Puedo oír su dulce voz llamándome, al desierto tú me guías, yo miré y no sé lo que me espera, pero voy y en este viaje, Señor, si pierdo el control, sé mi centro, si en la tormenta estoy, sé mi refugio, si mi fe se va, sé mi esperanza, y cuando ruja el mar, sé tú mi ancla. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Y en esta senda a ti me acercaré, pues yo sé que tus promesas cumplirás. Fíjame el ritmo de tu corazón y en este viaje
quien me salva. Oh Dios, si pierdo el control, sé mi centro. Si en la tormenta estoy, sé mi refugio. Y si mi fe se va, tú eres mi esperanza. Y cuando ruge el mar, tú eres mi ancla. Si pierdo el control, oh, tú eres mi refugio, Dios. Si en la tormenta estoy, oh, tú me guardas. Y si mi fe se va, oh, tú mi esperanza, Dios. Y cuando ruge el mar, tú eres mi ancla. Oh, tú eres todo para nuestras vidas, Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias por ser nuestro centro y nuestro refugio, nuestra esperanza, quien nos salva. Oh, siempre has estado allí, siendo nuestro centro y nuestro refugio, Dios. Eres nuestra esperanza. Hoy tú nos salvas. Saludos Iglesia Bethesda, soy el pastor Eduardo Fuenmayor. Reciban saludos de mi familia, mi esposa, mis hijas, mi nieto, anhelando que pronto podamos nuevamente estar juntos en la iglesia, glorificando y alabando el nombre del Señor. Hoy me toca, tengo la responsabilidad de traerles la palabra del Señor, esperando que esta palabra sea de mucha bendición para usted, de mucha edificación y que pueda llenar sus expectativas. Yo sé que el Señor le va a ministrar en esta noche de una manera muy especial. Quiero leer la Biblia en Mateo capítulo 17, el versículo 20. Mire lo que del Señor, escuche lo que el Señor le dice a sus discípulos. Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Escuche lo que el Señor le dice a sus discípulos, y nada os será imposible. El tema que les traigo esta noche se llama la medida perfecta de fe. La medida perfecta de fe. Y a través de este mensaje vamos a conocer las evidencias bíblicas que muestran cuál es la medida perfecta de fe. Hace un tiempo atrás, un hermano en nuestra iglesia me pidió que extendiera mi mano de esta manera y me colocó una semilla de mostaza. Era algo minúsculo, algo muy pequeño. Y yo creo que eso es lo que ilustra lo que Jesús quiso decir acerca de la fe o de la medida perfecta de fe, comparándola con un grano de mostaza. Ahora, ¿se puede medir la fe? ¿Se puede medir la fe? El texto que leímos dice que los discípulos tuvieron poca fe, poca fe. En nuestra Biblia, en nuestra versión, dice que por vuestra poca fe. Pero la versión inglesa dice, usa la palabra incredulidad. Entonces, pudiéramos decir
que la poca fe es sinónimo de incredulidad y la poca fe no tiene la medida perfecta. La fe es una de las tres virtudes teologales. Está la fe, la esperanza y el amor. Ahora, ¿qué produce la fe? Hoy yo podría hablarles o darle algunas técnicas para aumentar su nivel de fe, pero no existen métodos humanos para aumentar la fe, porque la fe es algo sobrenatural. La fe se produce en el espíritu a través de un acto sobrenatural. La fe se aprende en la práctica, en el diario vivir, en las adversidades, en los problemas, en las enfermedades, en las escasez, en las deudas, en los desiertos es que se aprende la fe. La definición cristiana de la verdadera fe siempre envuelve una rendición total a la voluntad de Dios. Y Jesús estaba enseñando aquí en este texto que la fe no tiene nada que ver con el pensamiento positivo de decir que sí lo puedo hacer por mí mismo, ¿no? Él está diciendo que la fuente y el objeto de la fe es Dios, es el Señor. Y con Dios nada será imposible. En el contexto que leímos, Jesús está hablando con sus discípulos, dándole un concepto de fe, hablando que ellos no pudieron hacer algo por su poca fe. Cuando leemos el contexto nos damos cuenta que era que había un muchacho con un demonio, estaba endemoniado, y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Pero cuando vino Jesús, reprendió el demonio y salió del muchacho. Los discípulos aparte le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer eso? Y el Señor le responde: por vuestra poca fe. ¿Sabe? El Señor, en el contexto de este versículo, calificó a esta generación, a esa generación donde él estaba viviendo, como incrédula y perversa. Y hay dos cosas, esas dos cosas, incredulidad y perversidad, son cosas que impiden una manifestación de las obras de Dios de una manera poderosa en una generación. El Señor usa esta palabra: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación incrédula y perversa? Y ahí se cumple lo que dice la Biblia en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Quiero mostrar esta noche 4 ilustraciones en la Biblia que evidencian, que demuestran que la fe tiene su medida perfecta. Y yo creo que usted va a descubrir esta noche cuál es la medida perfecta de fe. La primera ilustración, la primera historia bíblica está en el Evangelio de Mateo capítulo 8, en el versículo 1 al 4. Dice la Escritura que había un leproso. Dice: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este hombre leproso no podía acercarse a la gente. La cultura, las leyes del tiempo de Jesús prohibían que un leproso entrara en la ciudad. Y si lo hacía, tenía que entrar con una campana. Ellos le asignaban una campana. Y cuando entraban a los lugares poblados donde había gente, tenían que sonar esa campana y gritar a toda voz: leproso caminando, leproso caminando. De manera que la gente se apartaba cuando venía el leproso. Este hombre sabía que no podía acercarse a Jesús, o a la gente en este caso. Pero, ¿sabe? Este hombre con su lepra no tenía nada que perder. La lepra era considerada en ese momento como consecuencia de un pecado o una maldición por una persona de autoridad. Pero fíjese la reacción, la actitud del leproso cuando vio a Jesús. Dice la Biblia que le seguía mucha gente. Así que él vino a Jesús y se postra delante de él. Reconoce que era el único y el último a quien él podía ir. Y no podía perder esa oportunidad. Para mí, él decía: no tengo a dónde ir.
porque si voy a los sacerdotes, me echan, si voy al pueblo, me echan. El único que me puede atender es Jesús. Pero mire la actitud, se postró ante él. Me gusta lo que dice la versión inglesa, dice le adoró, porque la adoración en el tiempo de Jesús era postrarse, tirarse al suelo completamente. Dice que se postró. Y sabe, ese postramiento implicaba que le reconocía como el Señor de su vida. Reconozco, te reconozco, Señor. Y sabe, acepta también la voluntad del Señor. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Me llama la atención esto, porque él se postra ante el Señor y lo adora. Y después le dice, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, me imagino yo, aquí hablando un poco en confianza, creo que el leproso estaba diciendo, si tú no me limpias, igualmente te recibo como mi Señor. Pero mire lo que el Señor hace. El Señor le responde, quiero, sé limpio. Lo toca e inmediatamente el leproso queda limpio de su lepra. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Un acto de fe, un acto de fe. Y sabe, un acto de fe adorarle y esperar la sanidad del Señor. Y si no lo hacía, el leproso estaba dispuesto a recibirle como Señor. Aleluya. La fe reconoce a Jesús por lo que Él es y no por lo que Él hace. Eso fue lo que hizo el leproso. Lo reconoció como Señor, no por lo que Él hacía, sino por lo que Él es. Y le añade, si quieres, puedes limpiarme. Evidentemente el Señor siempre quiere. Cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón quebrantado, una persona postrada, adorando el nombre del Señor, el Señor siempre quiere. Recuerde esto, la fe reconoce a Jesús por lo que Él es, no por lo que Él hace. La segunda historia la encontramos en el libro de Mateo también, capítulo 8. En el versículo 5 al versículo 13, es la historia del siervo del centurión romano. Este siervo, dice la Biblia, que estaba enfermo, pero enfermo de muerte. Y este hombre fue ante Jesús para pedirle que fuera, que orara, que tuviera compasión de su siervo. Cuando él le dice a Jesús, tengo un siervo que está en casa, enfermo de muerte, Jesús le dice, voy pues a sanarle. Y él le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mis criados sanará. Porque yo también soy hombre de autoridad. Le digo a este, ven y viene. Y le digo a aquel, ve y va. Aquel hace esto y lo hace. Y cuando el Señor escucha esta expresión del siervo, de este oficial romano, el Señor dice, grande, qué tremendo. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire, este centurión, a pesar de ser un oficial romano, que le debía pleitesía al César, rompió la regla, buscando ayuda en Jesús. Tenía fe en Dios y reconoce su condición. Yo creo que él tenía lepra, pero no en el cuerpo, sino en el alma. Y lo reconoce su pecado delante de Jesús. Y sabía el poder que había en la palabra del Señor. Esa palabra que tiene autoridad, le dice solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto provocó en Jesús esa expresión. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire, la medida perfecta de fe. Y explicada por Jesús en un hombre que le dijo, di la palabra. No he hallado tanta fe. El resultado de este centurión, el Señor le dice, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Sabe? Una medida perfecta de fe. Hoy estamos transmitiendo por el internet nuestros servicios, nuestros cultos. Y por aquí, por esta vía, hacemos declaraciones de fe también. Usted debería estar en su casa diciendo, pastor, diga la palabra. Diga la palabra de liberación. Diga la palabra de sanidad. Diga la palabra de fortaleza y nosotros recibiremos el milagro de parte de Dios. ¿Sabe lo que dice Hebreos capítulo 4:12? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz.
Así que cree lo que dice Jesús, créelo, cree su palabra. La palabra del Señor tiene poder, tiene poder. Cuando la palabra es pronunciada por nuestra boca, eso se desata un poder poderoso. Por eso debemos creer lo que dice el Señor en su palabra, como este centurión. Señor, di la palabra y mi criado sanará. La tercer escenario, la tercera historia donde podemos encontrar la medida perfecta de fe, está también en el libro de Mateo, capítulo 15, el versículo 21. Allí encontramos una mujer sirofenicia de nación, dice la Biblia, cananea, una mujer para la cultura judía pagana, gente que no conocía a Dios. Sin embargo, esta mujer se acercó a Jesús. La historia, para resumírsela, dice que Jesús estaba cerca de Ciro y Tidón y una mujer comenzó a dar gritos de desesperación, esperando que el Señor la atendiera. Sus discípulos la echaban, pero ella seguía insistiendo que el Señor la atendiera. Y lo que pedía ella era: Señor, sana a mi hija que está gravemente atormentada. Sana a mi hija, sana a mi hija. Y escuche lo que el Señor le dice a esta mujer. El Señor le dice a esta mujer: no está bien, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces ella vino, al versículo 25, el capítulo 15, y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, le dice a la mujer: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esta mujer adoró a Jesús, dice que se postró. Y cuando dice que se postró, me recuerda el concepto del siervo proscunente, el siervo que cuando ve a su amo, dice la historia, dice las reseñas históricas, que este siervo lamía la mano de su amo como lo hace un perro. Es decir, se postraba delante de su amo. Esta mujer se postró ante el Señor, le adoró, le reconoció, aun siendo ella una mujer no judía, gentil, que para ella era más importante su hija, la salud de su hija, que esa barrera cultural, su posición, sus riquezas, ella misma. Ella tomó todo eso y lo puso a los pies del Señor. El resultado fue poderoso. El Señor le dice: mujer, grande es tu fe, la medida perfecta de fe. Grande es tu fe. En esta ocasión fue la insistencia de la mujer. El Señor le decía: no voy a hacerte el milagro, pero ella insistía. Y aún le dice: Señor, aún los perrillos comen de la mesa, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Porque el Señor le dijo: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Ella no se sintió insultada por el Señor, aunque eso pareciera un insulto. Más bien tomó esa palabra del Señor para decir: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Y parece que ella le estaba pidiendo al Señor una migaja, pero se llevó un tremendo milagro. Grande es tu fe. Ve, recibe tu milagro, hazlo. El Señor le dice: ve a tu casa y hágase contigo como tú has pedido. Una insistencia. Grande es tu fe. Recordemos que poca fe es sinónimo de incredulidad. Poca fe es sinónimo de incredulidad. Insiste por tu milagro. Insiste, dile que está a tu lado. Insiste por tu milagro. Insistir aquí no es dudar, ¿sabes? No es dudar. Insiste, pero hazlo con fe. Ahora dile que está a tu lado: insiste, pero hazlo con fe. La cuarta historia está en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Y es la historia de esta mujer que entra en la casa de Simón el leproso, donde Jesús fue invitado a cenar, y unge los pies del Señor. Es una historia preciosa. Está en el versículo 36 al versículo 50. Esta mujer que entra a la casa de Simón el fariseo. Dice la Biblia que Simón el fariseo invitó a Jesús con sus discípulos a comer en casa. Y hay varias cosas allí que Simón olvidó
hacer, o quizás no las olvidó, las omitió, se resistió a hacerlas. Y encontramos allí que cuando Jesús estaba en la mesa, y esta cultura judía tan rica, en esos tiempos los judíos, la mesa no es como la nuestra, que tiene una altura donde nos podemos sentar en una silla, en un mueble. En aquel tiempo las mesas eran más pequeñas y las personas, en vez de sentarse en sillas, se sentaban en el suelo, pero con los pies hacia atrás, y quedaban de frente a la mesa, como recostados a la mesa. Y dice la Biblia que esta mujer entró por detrás y comenzó a llorar a los pies de Jesús. Sus lágrimas comenzaron a caer en los pies de Jesús. Tomaba su cabello y dice que secaba las lágrimas con su cabello, pero también llevó un alabastro de perfume y ungía los pies del Señor. Simón el fariseo dice, si este fuera profeta, se daría cuenta que esta mujer es pecadora. Pero el Señor, que escucha los pensamientos, por eso me gusta lo que dice Más Lucado. Él dice, cuidado cuando Jesús escucha lo que estás pensando. Le dice, Simón, ¿ves a esta mujer? Y él dice, sí, Señor, veo a esa mujer. Primero le cuenta la parábola de los dos deudores, donde había uno que le debía 5,000 denarios y otro solamente 50. Perdonó a los dos. Y el Señor le pregunta a Simón, ¿a quién crees tú que amará más? A su amo, a su Señor. Por supuesto, al que le perdonaba una deuda más grande. Y el Señor le dice a Simón, ¿tú ves esta mujer? Entré a tu casa y no lavaste mis pies. Y esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. No ungiste mis pies con aceite, pero ella lo está haciendo y secándolo con su cabello. Por tanto, tus muchos pecados le son perdonados. Sus muchos pecados le son perdonados. ¿Sabe? Algo que olvidó Simón, muy importante. 3 detalles que se hacían a los huéspedes. Como les dije, no los olvidó por olvidarlo, fue algo intencional. Él no consideró que debía honrar a Jesús. ¿Por qué? Porque en la cultura oriental, cuando usted invitaba a alguien a cenar, a comer en su casa, cuando llegaba a su casa, lo primero que hacía, algo esencial, lavarle los pies. Porque era un acto de cortesía, formalidad. No hacerlo era un insulto. Lo primero que hizo Simón con Jesús fue insultarlo. Y Jesús fue un caballero porque no dijo nada. Lo insultó. El otro que hacía era darle un beso. Se daban besos en las dos mejillas. Los besos implicaban que era recibido, que era bienvenido en su casa, como parte de la familia. Y lo tercero es que lo ungían. Si lo ungían, estaban declarando que ese huésped tenía autoridad sobre esa familia para aconsejar, para dirigir, para dar consejos. 3 cosas esenciales. Lo que hizo la mujer fue lavar los pies del Señor, besar sus pies y ungirlos. Estaba diciendo las 3 cosas. Señor, tú eres mi Señor. Perdona mis pecados. ¿Sabe? Esta mujer era pecadora. La Biblia dice que era pecadora. No dice qué tipo de pecadora era. Pero entendemos, por deducción, que era una mujer que tenía una vida promiscua. Pero ella estaba desesperada por el perdón del Señor. Y corrió a los pies del Señor. Allí al lugar donde necesitaba recibir el perdón del Señor. Me gusta. Ella estaba desesperada por el perdón del Señor. El Señor le dice, mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y ahí encontramos otra vez la medida perfecta de fe. ¿La ha notado usted? ¿Dónde están? En el leproso, allí en el siervo del centurión. Ahí usted ha visto cómo la fe puede producir un milagro. También en la hija de la mujer sirofenicia. Y esta mujer, que no necesitaba un milagro de sanidad, pero quería, anhelaba, estaba desesperada. Le digo nuevamente, estaba desesperada por el perdón del Señor. Ahora, ¿cómo se ha producido la manera o la medida perfecta de fe en estos personajes? Cada uno con una situación distinta, una medida perfecta de fe, cada uno con una necesidad distinta.
Quizás no es tu caso, pero sé que necesitas algo de Jesús. Estoy seguro de eso. Ahora mismo estás en el gimnasio de la fe, ejercitándote la fe. Las cargas, los problemas, las adversidades están trabajando a tu favor. Están trabajando a tu favor. No pierdas la oportunidad de acudir a Jesús en este momento para recibir tu milagro, porque tu milagro viene de camino. Pero debes insistir como la mujer sirofenicia. Debes postrarte como lo hizo esa mujer, como lo hizo el leproso, y debes darle la bienvenida a Jesús en tu vida, en tu casa, para que la medida de fe alcance su mayor potencial, que es producir los milagros. Cuando la medida de fe es perfecta, produce los milagros. Y es lo que queremos, ver un milagro. Queremos ver un milagro en nuestra familia. Queremos ver un milagro en nuestra nación. Queremos ver un milagro en nuestro entorno. Necesitamos un milagro, pero necesitamos alcanzar la medida perfecta de fe. Y ojalá que el Señor nos diga que tenemos poca fe, porque recuerde, la poca fe es símbolo de incredulidad. Yo espero que el Señor bendiga tu vida poderosamente, que tú empieces a practicar tu fe, empieces a practicar tu fe. No tiene que ser una fe enorme. El Señor la comparó con un grano de mostaza. Y ese grano de mostaza, ese pequeño grano de mostaza, le dice a la mujer cananea, grande es tu fe. También le dice al centurión, no he hallado en Israel tanta fe. Así que ponte a practicar. No reniegues tu situación en este momento. No reniegues del Señor. Fortalécete en el Señor. Saca de tu boca palabras de duda, palabras de derrota, palabras de catástrofe, y pon en su lugar palabras de fe, palabras de bendición para tu vida y para tu familia. Yo oro al Señor en esta noche que tú puedas recibir esta palabra en tu espíritu, en tu mente, que tu familia sea fortalecida. Y quiero orar esta noche, quiero orar por la iglesia, quiero orar para que Dios fortalezca la vida de cada uno de nosotros. Levante su mano allí donde usted se encuentra. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Esta noche, Señor, venimos delante de ti reconociéndote como el soberano de nuestras vidas, como el Señor, como el Salvador, como nuestro libertador. Y en esta hora, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti, delante de esta palabra que hemos hablado, que hemos escuchado. En el nombre de Jesús, Señor, yo pido en esta noche por cada uno de mis hermanos, que tú los fortalezcas, que tú los llenes de tu Espíritu Santo, llénalos de tu favor, de tu gracia. Reprendemos la duda, reprendemos las tinieblas, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, fortaleciéndoles, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por los enfermos, Señor. Te pido que tu mano de sanidad esté sobre cada uno de ellos, que tú, Señor, los toques de una manera sobrenatural. Reprendo el espíritu de enfermedad, cáncer, en el nombre de Jesús, hipertensión, diabetes, en el nombre de Jesús. Que tú te glorifiques de una manera muy especial. Amén. Si tú no has recibido al Señor todavía como tu Señor y Salvador, te invito a que repitas conmigo estas palabras. Di conmigo, Señor Jesús, en este momento te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a mi vida pasada. Y te pido, Señor, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si has hecho esta oración, te pido que hables allí con el familiar, con la persona que está a tu lado, que conoce ya al Señor, para que ore por ti y ponga sus manos sobre ti. Iglesia Bethesda, Dios te bendiga, Dios te guarde, y en el nombre del Señor nos veremos pronto. Amigo y hermano, muchas gracias por conectarte con nosotros. Creemos que esta palabra ha edificado y fortalecido tu vida. Para peticiones de oración, puedes contactar a nuestro equipo de intercesión enviando un WhatsApp o mensaje de texto a los números que ves en pantalla. Puedes suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube y activa las notificaciones para que te enteres de todas nuestras publicaciones.
También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Aquí te dejamos nuestros datos para tus donaciones, diezmos y ofrendas. Recuerda, Bethesda, tu casa de misericordia. Dios te bendiga.